Hoy tuve el gusto y el privilegio de conversar con Santi Siri, quien es probablemente la persona con mayores créditos en inteligencia artificial, tecnología blockchain, Bitcoin y un montón de cosas que están siempre en la frontera del conocimiento. Le pedí a Santi que me contara su curiosidad de la ciencia y para mi sorpresa eligió una del campo de la física. No obstante, la conversación derivó después en una variedad enorme de temas, uno más espectacular que el otro. Pasen y escuchen porque va a estar buenísimo. Pampacom. La mejor conexión es con vos. Em, soy alguien que obviamente mira la ciencia con entusiasmo, pero no soy científico, mucho menos. Siempre me interesó y me atrapó. He leído muchos libros de física. eh, y una de las cosas que... Hay un libro que me gusta mucho que se llama, si recuerdo bien, The Science of Now, o algo por el estilo, de la ciencia de la hora, Ajá. que es un científico de Berkeley, laureado, que entrenó a varios premios Nobel y demás, que trata de buscar en todas las teorías científicas habidas y por haber, desde las leyes de termodinámica hasta las leyes de Newton, hasta las leyes más fundamentales y hasta las más avanzadas, en física cuántica y demás, trata de detectar si existe el tiempo, si hay realmente una demostración empírica de que la flecha del tiempo está demostrada. Y lo asombroso creo que es de ese ensayo, lo leí hace ya muchos años, eso del año 2015. Lo asombroso de ese ensayo es que, bueno, va explorando cada una de las teorías científicas, detallándolas, explicándolas, desmenuzándolas, tratando de ver si existe efectivamente la línea del tiempo, o si demuestra efectivamente que hay un tiempo en este universo. Y la conclusión a la que va llegando casi de forma fatal es que en ningún lado está demostrado la existencia del tiempo, incluida en las leyes de termodinámica, que generalmente se les atribuye por, ¿no?, esta cosa de que todo tiende al caos y todo tiende a, incluso dentro de estas propias leyes, ahora no podría citarlo con mucho rigor o con mucha precisión, que tampoco ahí está demostrado la flecha del tiempo, Ujú. que todas las ecuaciones que usamos en la física contemporánea son reversibles, uno puede ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo no es más que una especie de eje ordenador en las ecuaciones, pero que después en términos prácticos poder demostrar su existencia casi en términos científicos es algo extremadamente difícil, complejo, quizás imposible, no lo sé, pero siempre me gustó esa teoría, me pareció como que de lo único que tenemos certeza no es que hay una hora, hay un presente, eh, y no, no mucho más. Entonces también me sirvió también como para tal vez enarbolar o vislumbrar, mejor dicho, el hecho de que la ciencia hay muchas cosas que, que son hacks o que son funcionales a sus ecuaciones o que contribuyen a la creación tecnológica que deriva de la ciencia, pero que después en términos fundamentales son cosas realmente muy difíciles de probar y entre ellas la idea del tiempo, que es algo que todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de tiempo, pero muy pocos realmente podemos diseccionarlo o entenderlo profundamente. Me gusta muchísimo, Santi, porque vos, en cambio de proponerme una historia científica, me hiciste algo que es totalmente formidable, que es una pregunta, en realidad. Y Claro, en este mismo podcast pasó uno de mis profesores, que es un genio total, Néstor Carrillo, y que puso sobre la mesa diciendo, bueno, los científicos en realidad lo que hacemos es hacer buenas preguntas y después las respuestas llegan solas porque existe un método. Puntualmente, esto me lleva a algo que justo soy la persona indicada para preguntarte. Digamos, cuando estaba hablando de la
de que todo tiende al caos, estaba hablando del segundo principio de la termodinámica, del aumento de la entropía, puntualmente. De hecho, vos estuviste hablando de, de cosas parecidas, nada más ni nada menos que con el Einstein de nuestra época, Juan Martín Maldacena, hace bastante poco. En la Así entrevista es. estuvo espectacular. Y después hay otra de la flecha del tiempo, que es la flecha psicológica, Mm, que indica, bueno, nosotros podemos recordar el pasado y no podemos recordar el futuro. sí, Y pensarlo sí. así me lleva a preguntarte esto a vos, puntualmente. Hace poquito estuve releyendo, probablemente por tercera o cuarta vez, otras Inquisiciones de Borges. Eh, hay un ensayito espectacular que se llama El culto a los libros, y él tiene en esa parte una frase que está muy buena que dice, bueno, escribir libros en el fondo está mal porque quedan escritos y cuando vos los escribís de alguna manera no sos dueño de lo que estás diciendo. Si vos estás diciendo algo de manera oral, estás eligiendo a quién te oye, mientras que si lo escribís, el que después toma el poder puede ser, y lo dice con estas palabras, un niño con espadas. O sea, si el que lee es un imbécil o un asesino o lo que sea, puede tomar conocimiento sobre eso. Pero eso que Borges lo escribió en la década del 40, hoy se multiplica muchísimo más cuando nosotros dejamos registro de absolutamente casi todo lo que hacemos. Entre ellos esta entrevista, por ejemplo, ¿no? Y a vos no te surge ese miedito de que, bueno, dejamos todo para que, digamos, quede registro de absolutamente todo lo que hacemos. ¿Qué te sucede psicológicamente a vos de poder dejar registro de absolutamente todo? Me dispara un montón de cosas todo lo que me decís. Por un lado, en este libro, The Science of Now, dice, bueno, la región del cerebro que está hecha para registrar los eventos en el tiempo, donde está nuestra memoria, donde creemos que está nuestra memoria, es la misma región que se usa para imaginar, o para soñar, ¿no? O para proyectar hacia el futuro. Ujú. Eh, y el, bueno, Borges era un científico en muchas de sus formas de ver, casi un científico metafísico en muchas formas de ver el mundo. Este, creo que probablemente tiene algunas cosas en común con Maldacena, seguramente, que todavía no dilucidamos del todo en sus obsesiones, ¿no? En sus pequeñas obsesiones. Hablando de información, eh, a mí una de las cosas que me voló la peluca de Maldacena, o que me asombró de las teorías científicas de él, que obviamente no, si llego hasta cierto punto, hasta que se me vuelve todo incomprensible, pero esta idea del principio holográfico, también Ujú. como una idea fundamental de la información, donde si vos mirás una esfera, la forma más eficiente de almacenar información en una esfera no es en su volumen, sino que es en su superficie. Vos podés fraccionar la superficie de mil formas y almacenar información en la superficie de mil formas, y eso es mucho más eficaz que hacerlo en el volumen o en el contenido volumétrico de una esfera, por lo cual toda la información necesaria para expresar tres dimensiones las podrías almacenar en dos dimensiones, ¿no? O toda la información necesaria para expresar cuatro dimensiones la podrías almacenar en una dimensión inferior. Y siempre me hago esta pregunta, ¿qué tiene que ver eso con la realidad en sí? Digamos? Es tan abstracto y tan complejo que no le encuentro casi ningún punto con el mundo que yo vivo. Yo ahora abro la puerta, saco a la calle y digo, ¿y dónde está esa esfera y la información que está en la superficie? ¿No te pasa? Sí, sí, me pasa, claro que me pasa. Hay algo muy loco de la percepción de la realidad que, que es el concepto de atención, ¿no? Todo lo que percibimos con nuestra atención es algo que en algún punto nos representa alguna novedad. Entonces, gran parte de la realidad, la puerta que estás abriendo y a donde estás cruzando y todo, está mediado por información por lisa y llana. Habrá que ver, hay algunos científicos, hay uno que se llama Donald Hoffman, que yo esto lo cito en mi libro también, en Techno Sapiens, donde que dice que, bueno,
la interfaz que tenemos de percepción de la realidad en nuestro cerebro es una suerte de metáfora, del mismo modo que las ventanas, los iconos, la interfaz gráfica es una metáfora de los unos y ceros, que en rigor es lo que está pasando por el microprocesador en una computadora. Para nosotros, nuestros sentidos son una metáfora que nos ayuda a movernos en la realidad del universo, pero que no tienen que ver con la verdadera realidad del entorno en el que estamos inmersos. Claro, Entonces da, ahí se acerca la teoría de la simulación. da miedo la respuesta, obviamente. Eh, la resumiría en, bueno, lo que nosotros sentimos en realidad es un modelado de la realidad, pero no es de la realidad. Me lleva nuevamente a la mecánica cuántica, donde de alguna manera nuestros sentidos nos juegan en contra. Digamos, uno con la matemática, o la humanidad con la matemática, fue capaz de entender cosas que los sentidos le indicaban completamente otras, digamos, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente. Y la cuántica ahora llevada al plano de la computación es casi como una, no sé si es una máquina del tiempo o qué, pero es algo muy extraño. te quiero comunicar algo, comentar algo, mejor dicho, que me sucede cuando te escucho hablar en general, no solo en esta entrevista, sino también en tu propio podcast, La Frontera, que efectivamente cuando vos hablas con este nivel de complejidad, es realmente la frontera del conocimiento, pienso yo, o incluso en lo que vos te especializaste, todo lo que es inteligencia artificial, blockchain, etcétera. Y nuevamente yo tengo la sensación, y quiero saber si te ocurre a vos, yo tengo la sensación, especialmente yo vivo en un pueblo que tiene 20.000 habitantes, es ciudad, pero tiene más o menos vida de pueblo, y yo me percibo a mí mismo como que con mis múltiples limitaciones estoy bastante enterado de todo ese mundillo, pero después salgo a la calle y veo que hay un porcentaje de la población que no tiene ni la menor idea de que todo esto existe y me da la sensación de que en los próximos 10 años tampoco va a tener la menor idea. Me refiero puntualmente a que nosotros todo el tiempo escucho decir, me pasa, lo siento en mi propia piel de que la inteligencia artificial me va a cambiar el trabajo, que yo no sé si me va a dejar sin trabajo o me va a dar más oportunidades, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo salgo y veo a otros que no están ni enterados de que existe y están ahí y la vida del pueblo pareciera más que pasa por el otro lado que por lo que yo miro. Digamos, ¿no? ¿No te pasa eso a vos? Sí, a veces eso da, y te diría incluso probablemente el porcentaje ese sea del 98%. Lo cual a veces es muy tentador caer en una mirada solipsista, ¿no? Son todos NPCs, son todos non-player characters que están en esta simulación al servicio de mi experiencia y nada ni nadie es real. Las cosas se preguntaba Descartes también, ya en su época decía, bueno, ¿qué garantía tengo de que las demás personas sientan el mundo como lo siento yo? Y no sean simplemente cosas que estoy alucinando o percibiendo, y que todo está al servicio de una especie de sueño en el que estoy inmerso. Y una de las cosas que le hizo a Descartes anular la idea del solipsismo es la negación, el hecho de que los demás te pueden decir que tu deseo no siempre se va a cumplir necesariamente, y que a veces si estuviéramos en un universo simulado que fuera nuestra propia fantasía, que no siempre se dan las cosas acorde a cómo espera que se den, y que muchas veces al contrario se dan cosas que no deseamos que ocurran y que nos lastiman o que nos perjudican. Eh, entonces, él decía que, bueno, la negación de alguna forma de la experiencia de vida prueba en algún punto de que no está todo el universo al servicio nuestro. Eh, pero bueno, son preguntas de rigor filosófico que muy importantes y que yo creo que lo bueno que ha ocurrido con Internet es, al menos para mí, me ha acercado a un conocimiento científico que no sé si lo hubiese podido acceder de otro modo, tal vez en la universidad o en algún ámbito de educación avanzada uno puede acceder a este tipo de conocimientos, pero es muy difícil, a veces si la vocación de uno no es ser físico,
predisponerse a estudiar estos temas. Y yo la verdad que le agradezco mucho a YouTube, o le agradezco mucho a Internet, porque genuinamente ahí uno puede encontrar contenido de muy buena calidad si sabe dónde cliquear. Si no sabes dónde cliquear, te encontrás con terraplanismo y pavadas varias, que también están esos riesgos a la hora de perseguir lo que el algoritmo indica. Pero en general también suele haber contenido muy interesante que al menos ayuda a abrir una puerta y esa puerta tal vez te lleva un libro, un autor, a un pensador, que de ese modo yo fui llegando a Maldacena. Ujú. No sé si hubiese podido llegar a Maldacena si hubiese dependido de la televisión o de la radio nada más. Totalmente. Está excelente lo que decís. Me pasó el otro día, estaba yendo un viaje largo en el auto, yo iba manejando y una persona que iba atrás me dijo, pero vos sabés que hay gente que cree que la Tierra es redonda. Me quedó congelado un rato largo. Vos sos un referente, un capo de todo lo que es la inteligencia artificial. He visto en tus perfiles de Instagram, por ejemplo, un Santi Siri que está hecho de inteligencia artificial y que habla bien. En esta conversación que estamos nosotros teniendo, me da un poco de susto no darme 100% cuenta de si estoy hablando con el Santi real o si en realidad vos pusiste a alguien que haga varias entrevistas y que eh, hable por vos. Mira, te voy a confesar algo. Ujú. Hasta donde entiendo, el que te está hablando ahora es el real. Pero ya me ha pasado de contestar muchas entrevistas usando inteligencia artificial. Al menos entrevistas escritas que son del tema del día, porque pasó Ujú. algo con IA y el periodista me manda 5 preguntas. Antes lo que hacía por lo general era responder esas preguntas con un mensaje de voz para que el periodista transcriba y pueda tener al menos su testimonio para su nota. Pero hoy en día me mandan a veces un cuestionario, 4 o 5 preguntas por una cuestión de coyuntura, y le facilito el trabajo al periodista para que no tenga que perder tiempo transcribiendo y le respondo directamente con IA, obviamente pidiéndole a la IA que opine desde mi punto de vista y en un tono y en un estilo que sea parecido al mío. Obviamente, pues, si hay alguna cosa que no coincido o algo por el estilo, editaré el mensaje, pero sí, ya me pasa de contestar notas usando inteligencia artificial y me interesa también esa cosa del ser más allá de la corporalidad, si se dice así, de carbono en el que estamos compuestos, que el ser pueda ser también expresarse desde la subjetividad de uno, pero con esta ampliación que trae la inteligencia artificial. También en un momento tenía una cuenta en Twitter que se llamaba Santi Sairi y era como una especie de parodia mía que respondía y comentaba cosas en Twitter. Eh, esa idea de expresar la idea de uno más allá del cuerpo de uno, que tiene que ver un poco también con la corriente transhumanista que está un poco de moda en Silicon Valley, y esta idea de pensarse más allá de lo carnal, Ujú. que me parece interesante explorarlo y que tiene ya su cuota de realidad y creo que eventualmente es factible que muchos de nosotros terminemos viviendo una vida en forma de inteligencias artificiales más allá de nuestro cuerpo el día de mañana. Interesantísimo. A mí lo que me deja, digamos, en una entrevista escrita hasta es mucho más que esperable, digamos, porque sería casi una pérdida de tiempo que te tome vos el tiempo de tipear, pero no me deja de dar susto de que yo te creo enormemente de que sos el Santi real, pero tal vez si vuelvo a hacer esta entrevista el año que viene ya no sea el real y yo siento como que me estoy comiendo la curva. Así, bueno, me pusieron un avatar en el medio y, y se Mira, hace pasar como el real. No sé, si, me si, pasa. si, si estamos en el 2025, la forma de detectar que si soy una IA o no soy una IA es en el lag, en el tiempo de demora de mi respuesta. Si yo tardase 1 segundo o 2 segundos en responderte, ahí yo estaría alerta y trataría de pensar que estás con una inteligencia artificial, porque todavía está ese tiempo de lag
de Ujú. 500 milisegundos o un segundo que tarda en responder una IA que conversa. Pero a mí me ha pasado, yo doy clases de IA y hago prompteo en vivo y una de las cosas que hago que sorprende mucho a la gente es que, por ejemplo, yo cloné a Fernando Peña, el famoso conductor de radio que murió ya hace muchos años, cloné su voz y hice un agente con el cual puedes conversar en tiempo real como si fuese el verdadero Fernando Peña, ¿no? Claro. Como trayéndolo de la muerte. Y mucha gente se queda fascinada, le conversa, le hace preguntas, y se siente, genuinamente se siente muy real. Incluso yo mismo cuando converso con el agente de Fernando Peña, lo siento genuinamente como que estoy hablando con él y te genera lo que se dice en inglés, un suspension of disbelief, ¿no? Como suspendes tu incredulidad por un ratito, y la verdad es que yo creo que el año que viene tranquilamente te podría estar respondiendo esta nota, en forma de agente. Está bien, impresionante. Eh, Vos me comentabas algo de que, bueno, pareciera que no es una simulación porque todos aquellos que nosotros vemos a veces nos responden que no y no es lo que nosotros queremos, pero justamente algo que te escuché a vos decir y que lo dice también bastante seguido por fuera de la entrevista que vos le hiciste a Santi Bilinkis, los mismos juegos están planeados para que no ganes siempre y que siempre estés ahí cerca de ganar. Y me da esta sensación que te quiero hacer esta pregunta puntual, espero que no sea incómoda para vos, porque yo sé muy bien que tu camino dentro de todo este mundo comenzó, corregime si está mal, Es eh, correcto. con los videojuegos, ¿no? Pero hoy en día a mí me pasa, yo tengo un hijo de 2 años y 8 meses, una hija de 6 meses, y como padre, si puedo evitar que jueguen a los videojuegos, lo máximo que pueda, para mí mejor porque lo tomo como algo bajo mala reputación, el hecho de estar enviciado, sobre todo sabiendo que los juegos tienden a enviciarte más y más y más. Pero Mm. bueno, vos sos justo del otro palo, porque vos venís de diseñar uno. Entonces, convenceme de por qué no te vendría que preocuparme si mi hijo a los 9 años está ahí con el joystick todo el tiempo. Hay juegos y juegos, ¿no? Yo, obviamente, durante muchos años fui fundador de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina y muchas veces me llamaban los medios cuando ocurría algún suceso de violencia y muchas veces se estigmatizaba y se usaba el juego como chivo expiatorio, ¿no? Hoy soy padre y me pasa lo mismo que a vos. Obviamente veo a mi hija por ahí estar metida, inmersa en la pantalla muchísimas horas, viciada, y bueno, creo que nada que sea un vicio o que lleve una actitud adictiva con algo es positivo, sea cual sea ese vicio, ¿no? O esa adicción. Entonces, y creo que un poco lo que nos pasa como padres es que justamente querés educar el autocontrol, porque bueno, hoy a los 9 años son jueguitos, y el jueguito tal vez sirve para educar mucho ese autocontrol, para que cuando tenga 16 17 es que aparece el alcohol, aparecen las drogas, aparecen otras cosas mucho más nocivas, que ese autocontrol esté bien impregnado en el chico, me parece que siempre es saludable y muy positivo. Y como padre, obviamente, tengo la misma mirada que vos. Ahora, el mundo digital, creo que también en algún punto es un mundo al que hay que aprender y adaptarse. Hay juegos fantásticos como el Minecraft, o el Roblox, que aunque lo conozco un poco menos, pero tengo entendido que son juegos que estimulan mucho la creatividad. Yo cuando hacía videojuegos, había como dos filosofías, ¿no? Los juegos de suma cero, es decir, juegos competitivos donde hay un ganador y hay un perdedor, como puede ser el FIFA o el Counter-Strike o no sé, cualquier juego de competencia. Y después están los juegos que no son suma cero, que son los juegos creativos que funcionan como una especie de arenero digital, que en mi época era el SimCity, no sé, juegos en los cuales vos te quedás construyendo algo de forma creativa y el fin es tocar el instrumento más que vender el recital. Es un sesgo total, evidentemente, el que tengo yo,
y que le debe pasar a muchos de nuestra edad, porque justamente a mí me pasa literalmente eso. Yo veo a mi hijo que agarra los lápices para dibujar y lo tomo con buena reputación, digo, bueno, qué bien que está, pero si lo viera usando el Minecraft, que si no me equivoco es como dibujar en 3 dimensiones, digamos, casi lo mismo, Claro, hasta con claro. muchas más herramientas, mucho más potencial, etcétera. Yo lo veo y, bueno, me sigue pasando que digo, no, no, prefiero que apague la pantalla y se ponga a dibujar en 2 dimensiones. Preferiría, pero Pasa, bueno, pasa. es como que No, tengo que hacer un cambio de chip. todo en su justa medida. A mí el Minecraft me encanta. El Minecraft estás a un paso de empezar a programar. Ujú. Los usuarios avanzados de Minecraft que usan, hay un lenguaje de scripting y vos podés armar diferentes cosas, puzzles o personajes o lo que sea. Estás como un pasito. Yo creo que, mira, cuando yo era chico, yo lo que tenía era el Game Boy. Y en algún punto hoy que soy adulto, trabajo permanentemente con un iPhone y siento que en alguna medida el Game Boy o esa noción de computación portátil, el juego en algún punto me preparó para adaptarme y de vuelta, en términos darwinianos, para mantenernos científicos con esto, todos los mamíferos juegan. Todos los mamíferos, los cachorros, el perrito juegan, los gatos juegan. El juego está diseñado como una forma de lúdica, de aprendizaje que entretiene, y justamente a través de ese entretenimiento es que se incorporan conocimientos nuevos que nos van a permitir la adaptación a un mundo futuro en el cual tendremos que usar esas habilidades para nuestra supervivencia. Yo de chico jugaba al PC Fútbol o el Championship Manager y en algún punto de esos juegos me enseñaron a manejar datos, pensar en términos sistémicos, tomar decisiones de negocio, tomar decisiones de inversión, que son las habilidades que efectivamente usé en mi vida adulta. Claro. Entonces, yo creo que mi hija jugando al Minecraft en algún punto también se está incorporando habilidades que después en su desarrollo profesional seguramente, sea cual fuera el camino que elija, seguramente va a estar mediado por algún tipo de sistema informático y bueno, los juegos te dan esas habilidades. Soy sincero, cuando digo, bueno, te tengo que entrevistar a vos, justo me pasa que siento, ojalá que no te esté pasando, siento que no te puedo hacer las preguntas tan interesantes como les puedo hacer a muchos científicos, porque por más que yo quiera entender bien todo el mundillo del cual vos sos experto, lo noto tan lejano que no se me ocurre la pregunta que a vos te despierte el interés genuino. A tal punto que antes de entrevistarte, le pregunté a la inteligencia artificial qué preguntas te podía hacer para, eh, para sacar provecho de la entrevista, y me dice algo como, por ejemplo, la renta básica universal y la motivación humana. El concepto de una renta básica, como la que explora en su proyecto, podría alternar masivamente la motivación humana. Desde una perspectiva de la psicología o la biología evolutiva, ¿qué predicciones haces sobre el impulso, la creatividad y la ambición si la necesidad de supervivencia básica estuviera cubierta para todos? Ah, está muy bien. Vos le pediste seguramente una pregunta picante a la IA, que es si el UBI, si el ingreso básico universal no atenta contra la voluntad de las personas no las apelmaza, ¿no? Este, que algo de eso hay también. Evidentemente, el exceso de planes, te genera como una dependencia que tal vez te quita la voluntad de salir a trabajar o salir a emprender o salir a hacer cosas por fuera de la comodidad que te da, que es algo muy real de la economía eso. Yo lo he visto viviendo en Europa, por ejemplo, en España, es una sociedad del confort, ¿no? Donde hay un estado de bienestar, donde hay un seguro de desempleo, que te permite, sustentarte si no tenés trabajo, y España vive crónicamente con un 20% de desempleo porque la gente se aprovecha de esa pensión, y tenés un lugar donde hay poco emprendedorismo, tenés poca innovación. Claro, España comparado con Argentina no existe en términos claro. de innovación tecnológica. Tenés tres unicornios en España, que son Cabify, que es una remisería, Idealista, que es una inmobiliaria,
y Globo, que es un correo. No hay verdadera innovación tecnológica. En cambio, en Argentina tenés hambre, en el buen sentido y en el mal sentido, pero en algún punto eso genera que haya, por ejemplo, en cripto, por el nivel de inflación, por el nivel de controles cambiarios, los problemas financieros del país, hizo que hubiera una sociedad en Argentina muy innovadora en Web3, en sistemas descentralizados. Hoy en día más de 100.000 millones de dólares al año se mueven en criptomonedas en Argentina, eso es casi un sexto del Producto Bruto del país, es el país número 4 a nivel mundial en adopción per cápita de criptomonedas, número 1 en Latinoamérica. Ujú. Entonces, eso, la economía tiene mucho ese componente. Yo creo que la cuestión del UBI está muy ligada a la cuestión de la inteligencia artificial y la disrupción laboral que puede llegar a generar la IA. A mí lo que me interesa en términos tecnológicos es pensar si la tecnología yankee es la tecnología de ir a Marte y la automatización, la robotización, ¿no? La filosofía de Elon Musk, ¿no? Que prefiere una sociedad de robots antes que una sociedad de migrantes. Ese tipo de tecnología del norte es así. A mí me gustaría que la tecnología del sur sea una tecnología con vocación social, que sea una tecnología. Ir a Marte es tan complejo como generar un ingreso básico universal que elimine la pobreza y la marginalidad en el mundo. Me parece que las dos cosas son trascendentales, pero en algún punto la tecnología con vocación social me parece que es algo que desde el sur podemos ensayar innovaciones tecnológicas muy interesantes en ese sentido. Y creo que Argentina tiene mucho para ofrecer en esa materia, pero es verdad, el ingreso básico llevado a su versión más extrema también se supone que es básico, ¿no? Que no es algo que te cubre todo en la vida, te cubre que todos podamos comer, que todos tengamos acceso a energía, que todos tengamos un acceso a cómputo y acceso a comunicación, y con esa base que la humanidad pueda florecer. Tampoco se trata del fully automated luxurious communism, que sería como la versión más extrema de todo, donde es para todos todo y de todo lo mejor. Claro. Eso sería romper contra la simulación. Yo creo que la simulación está diseñada en algún punto para que haya escasez y en esa escasez que haya un florecimiento de nuestras capacidades. Sin escasez, ese florecimiento no sé si se da. Es como esa idea de Steve Jobs, se lo escuché decir alguna vez, como si no existiera la muerte, no habría ningún sentido de hacer las cosas que hacemos. Sería buscarle ver el vaso siempre medio lleno, digamos, en la época de Sí, crisis. Eh, está bueno, es una muy linda visión, digamos. Muchos de los que no emprendimos y que no nos involucramos tanto, diríamos, bueno, hubiera preferido vivir en un país sin inflación y que me deje con mi moneda y entre comillas, no tener que renegar con la moneda cripto a la cual me tuve que meter solamente para protegerme de que los pesos no me valen nada, digamos, ¿no? Eh, es así, es así. Pero viste, yo viví en países sin inflación y te digo, o sea, no voy a hacer una oda a la inflación ni en pedo, ¿no? Es horrible la inflación, lo sabemos todos, pero tienen otros problemas también. claro. Y Argentina, esa sociedad de la inflación hizo que Argentina fuera de avanzada en cripto. A mí me parece como, tiene su poesía eso, ¿no? Tiene su Sí, belleza. igual, Santi, me parece importante hacer una diferenciación en esto, porque yo en eso sí me considero totalmente un ciudadano de a pie. El ámbito en el cual yo lo que me da de comer es un ámbito de educación, ¿no? Y cada vez que yo tengo ingresos en pesos, en dólares, en lo que sea, es realmente un dolor de cabeza para mí tener que ocuparme de que no pierda valor. Y cada vez que lo hago y me tengo que meter en diferentes plataformas para ver cómo la protejo, etcétera, digo, no, a ver, mi potencial es por otro lado. Lo que a mí me gusta hacer es educar y voy por ese lado, pero resulta que llego, gano un poquito de plata, tengo algo y le tengo que dedicar muchísimo tiempo, que es como un impuesto cobrado en tiempo, a protegerlo y a ver si hago cripto y no sé qué. Eh,
vos que estás metido, es lindo, pero a todos los otros me parece que es como, Sí, como un eh, impuesto que tenemos que pagar que no lo queremos. Yo por lo menos, hablo por mí. es engorroso, obviamente es engorroso y hay una pérdida de tiempo en la burocracia de todo eso que complejiza hasta la tarea más sencilla, ¿no? Esta noción que tenemos en Argentina donde te subís a un taxi y hablas con el tachero de inflación, del precio del dólar, ¿no? Como que todos tenemos estos conocimientos, ¿no? Que no es natural en ninguna otra parte del mundo, Claro. que a su vez tener esa clase de conocimiento porque es una cuestión de supervivencia, hace de este país, yo creo, soy genuinamente, creo que sé lo que es, o sea, no estudié finanzas, no tengo una formación financiera, sin embargo, me han sentado con los 10 CEOs de bancos argentinos en una mesa a que yo les explique cómo funciona el dólar o cómo funciona Bitcoin o cómo funciona la economía a partir de una mirada tecnológica y yo no sé, o sea, esa fue la primera vez que me di cuenta que, que, que de repente el mundo de las finanzas o el mundo de los bancos no era lo que yo pensaba que era, donde el banquero tiene todas las respuestas y te va a dejar tranquilo y te va a dar seguridad, sino que más bien está todo sostenido por alfileres. Claro. Y en algún punto el saber tecnológico hizo que a mí por curiosidad sobre criptografía y demás terminara llegando a Bitcoin, que yo de repente desarrollara habilidades en materia financiera que la persona consultada por los banqueros fuera yo y no yo que fuera el que consultase a los banqueros. El día que me di cuenta que la mesa era al revés, dije, bueno, sonamos, estamos a la deriva. Pero bueno, también agradezco a veces las dificultades de mi entorno han hecho en algún punto también que desarrolle las inquietudes que tuve. No sé si las hubiese podido desarrollar de haber vivido en otros ámbitos o de haber tenido otra configuración en la vida, pero que trato de ver con cierto optimismo estas cuestiones porque este, el mundo es realmente complicado, es desafiante y bueno, en ese sentido, todo lo que contribuye al desarrollo de habilidades para sortear esos desafíos siempre es algo positivo, hace que seamos fuertes. Em, Te quiero hacer esta pregunta, a ver qué me respondes vos, porque es una discusión típica con amigos, que todos hoy en día desde el celular podemos invertir en cualquier acción, en cualquier obligación negociable, cualquier cripto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está el que se interioriza y lee muchísimo y el que no lee absolutamente nada e invierte porque tiene algunos pesos de sobra y con tal de no quedarse con los pesos, eh, lo invierte en cualquier acción, da más o menos lo mismo. Entonces uno tiende a pensar que aquel que está más interiorizado tiene muchísimo más probabilidades de ganar, o no Sí, de ganar, de que le salgan mejor las inversiones. No obstante, como bien vos decís, si los mismos banqueros saben que está todo atado con alfileres y que ni ellos saben, al final, hasta para el que más sabe, es una lotería total. Y como sí. consecuencia de eso, lo que más conviene es no interiorizarse, porque por lo menos no pierdo el tiempo leyendo nada y me compro cualquier acción, total. Mira, a Está muy mí errado lo que digo. no está muy errado. Hay un meme que me parece que es el mejor meme de todos, que es el de la curva de Gauss, donde es la curva de coeficiente intelectual y tenés en el extremo izquierdo al estúpido, en el medio al normie, al que cree que se la sabe todas, que es la mayoría de nosotros, y a la derecha al genio. Y generalmente el genio y el estúpido coinciden y el normie siempre está como hipotetizando, analizando, elaborando, haciendo masturbación intelectual. Yo esto lo veo muchísimo. Yo estoy en un grupo de amigos que son muy ricos, invierten en la bolsa, están todo el tiempo discutiendo acciones, acciones de farma, acciones de biotecnología, y un día todos dijeron, bueno, a ver cuánto viene rindiendo el portfolio de cada uno. Y todos estaban en el orden del 10%, 15%, 20% anual. Yo personalmente estaba en el orden del 35% anual. ¿Por qué? Porque tengo Bitcoin, nada más. No pierdo.
personalmente me parece renuncié a la bolsa hace 5 años. Me estresa pensar que voy a tener alguna noción o algún dato privilegiado para poder invertir en alguna acción. No lo tengo. Sí tengo la hipótesis de que Bitcoin va a terminar siendo como la reserva de dinero de la humanidad y con eso me alcanza y sobra. Y la verdad que termino a veces teniendo mejor performance. O sea, no lo recomiendo esto, o sea, es simplemente, Claro. obviamente cada uno hace con su dinero lo que quiera y viste, Bitcoin tiene ciclos de suba y ciclos de baja. Este año es un año de suba, el año que viene probablemente sea un año de baja. Pero a lo que voy es que a veces una decisión simple, hace, o sea, yo creo que muchas veces lo que ocurre en el mundo financiero es que están todos haciendo masturbación intelectual, Bueno, jugando pero con... Santi, pero la- nadie se da cuenta de eso. O sea, me decís vos y vos y yo, los dos coincidimos en eso. Y toda la otra gente que de verdad analiza un montón, ¿qué piensa aquí? Hay gente que deportivamente le fascina esta idea de jugar a los futuros, opciones, calls, puts, y que está el trading le excita y que es mercader, ¿viste? Le gusta, yo te compro y te vendo y están permanentemente en esa dinámica. Eh, a mí, yo personalmente detesto esa dinámica, me angustia. La hice durante un tiempo, la he explorado, he jugado con acciones y instrumentos financieros súper sofisticados, para de repente creerme que me las sé todas y al día siguiente darme cuenta que no sabía nada. Yo prefiero el buy and hold, pensar a largo plazo. Creo que el juego de los mercados es un juego mucho más de tener paciencia que de tener la posibilidad de predecir el mundo. Eh, y la verdad es que son perfiles psicológicos, ¿viste? Son formas de ser. Hay gente que necesita esa adrenalina y de repente salir del casino un día y sentir que ganaste y entrar al casino al día siguiente y volver a jugar. Yo detesto los casinos, me parecen como pues, algo como peligrosísimo con lo cual uno podría jugar. Y la verdad es que a la larga lo que me he ido dando cuenta que yo renuncié a la bolsa como hace 5 años. Dije, no toco nunca más una acción, no me interesa. Me mantuve firme en Bitcoin y en Ethereum durante un tiempo y después últimamente más Bitcoin que otra cosa. Y la verdad es que me ha ido muy bien en esa filosofía. Pues obviamente es algo extremadamente riesgoso, pero al menos en mi entendimiento del mundo, o sea, veo un rigor en la tecnología como Bitcoin muy, muy valioso que me parecería, al menos en el corto plazo, no veo ninguna amenaza seria. Algo que me lleva respuesta que vos me diste es, yo entrevisté a una científica que estudia la evolución humana, Ana Tropea. De hecho, es el último episodio que salió publicado al momento que estoy haciendo esta entrevista con vos, donde en realidad es completamente otra mirada, porque vos por ahí me hablás del crecimiento poblacional, de que hoy en día tenemos algunas poblaciones que están aumentando, otras poblaciones que están disminuyendo, pero ella me decía, no, el ser humano en realidad evolucionó para vivir en comunidades de 20, 30 personas y parar de contar. Y es el tipo de vida al cual deberíamos ir. O sea, más allá de la discusión de si la minería de las criptomonedas eh, provocan mucho contaminación al medio ambiente o no, o si estamos cerca del techo, como te pregunté antes, si ves al menos mínimamente posible que haya un cambio a nivel de humanidad en cuanto a la filosofía de vida, digamos, de decir, no, todo ese mundo de intentar sacarle un pelo más a la plata que ya tengo, es decir, yo ya tengo plata, que vivo bien, ya me compro un tele de 55 pulgadas, etcétera, pero además invierto porque quiero sacarle el 35% y si puedo sacarle el 40% mejor. ¿No te parece que a nivel felicidad humana nos estamos bandeando un poco? Mm, que definime felicidad humana. A ver, sí, obviamente. Por supuesto que yo no soy quien para definirla y aparte
no podría darte la definición justa, ni mucho menos. No obstante, lo que digo es la persecución de más riqueza cuando no la necesitamos. O sea, lo que yo siempre miro es el que la tiene más clara es el que no se metió en este mundillo. El que dice, con esto crío a mis hijos, mientras tenga para comer estoy bien, punto final, no me interesa más nada. Y yo a esa persona lo admiro. O sea, un Dalai Lama, digamos, que diga, bueno, Claro. pero bueno, es el que yo creo que, yo obviamente a nivel personal no estoy en esa, estoy en ambición, en decir, bueno, a ver cómo puedo hacer para vivir todavía mejor, a pesar de que tengo auto, bueno, que vivo recontra bien. Y cuando veo que hablo con una persona que me dice, no, mirá, es por otro lado, no es por acá, no pensarlo tan demográficamente. ¿Qué respuesta le das vos a nivel personal y a nivel social? Que me imagino que vos, hablando con un montón de personas de esto, no debe ser la primera vez que te enfrentás a algo así. ¿No? No, a ver, es muy, muy personal, ¿no? A ver cómo uno quiere llevar adelante su vida. Es muy fácil en la sociedad en la que vivimos, donde a mí me causa gracia, por ejemplo, ahora en Instagram, me causa gracia y me da lástima también, que ves todos estos pibitos de 20 años, completamente, que son lumpenes que surgieron de cualquier lado, pero cuya ambición es tener un Lamborghini, ¿no? Y están todo el tiempo mostrándote el Lamborghini y diciéndote que te van a explicar cómo salir a la vida, y darte consejos de vida a los 20 años, ¿no? O sea, que obviamente le hablan a chicos de 15, 14, pero que se vende esa imagen de que tener el Lamborghini o tener el auto, los juegos de estatus, ¿no? Que te promueven Claro. con eso. Que todos esos juegos de estatus, eh, el estatus, hay dos formas, ¿no? de obtenerlo. Tenés la forma de obtenerlo que podríamos llamar, este, la forma carinista, sos la hermana de, y de repente tenés un estatus monumental, nada más que por ser la hermana de, y no tuviste el sacrificio y el trabajo y la entereza para llegar a ser la hermana, o sea, no sé, secretaria general de la nación o lo que sea, que es un tipo de estatus muy vacío, ¿no? Como si de repente te compraste el Lamborghini porque, no sé, estafaste gente en las redes sociales o heredaste una torta de guita y estás mostrando tu Lamborghini y detrás de ese Lamborghini no hubo ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de trabajo, ningún tipo de sacrificio, entonces el premio no tiene sabor a premio, es algo que no, muy vacío, ¿no? Es como una cáscara muy vacía. Este, en cambio, el estatus del luchador, del que la pelea, del que da la batalla, que podríamos llamarlo estatus javierista, si querés, este, ese que de alguien que dio una batalla, te puede gustar, no te puede gustar, ¿viste? Te puede, admirar, lo puedes odiar. Indudablemente hubo un esfuerzo monumental en lograr lo que logró. Es otro cantar. Y ahí creo que obviamente cuando hay esfuerzo, cuando hay trabajo, pero bueno, a veces es el trabajo duro, yo creo que, como dice la canción de Cerati, al final hay recompensa. Está bien. Sí, igual hoy en día, igual, primero que entiendo, me siento súper identificado porque también me salen en las redes sociales estos chicos que prometen que con un cursito te llenas de oro en 2 días. Pero también me deja la reflexión de que hoy en día, digamos, hace algunos años, digamos 30 años, el trabajo era genuinamente la representación del esfuerzo, el dinero, la representación del esfuerzo. Vos trabajabas más horas y ganabas más plata y cada vez más, con mucho menos esfuerzo y decisiones inteligentes, eh, obtenés beneficios, al menos económicos, mucho más poderosos. Hoy en día a mí mismo me pasa, apoyándome en lo que vos sos experto en inteligencia artificial, que me parece que me estoy esforzando poco y que igual gano bien, digamos, en cuanto a horas trabajadas. Mm, Digo esto porque, digamos, habiendo hecho una argumentación tan bien plantada de, bueno, uno tiene que llegar al bienestar económico, incluso a la felicidad a través del esfuerzo, hoy en día cada vez más parece que con un par de decisiones inteligentes, por ejemplo, haber invertido Bitcoin hace muchísimos años, bueno,
sigue siendo inteligente de tu parte, a lo mejor no es suerte, y gana más plata y a lo mejor está mucho mejor posicionado que alguien que se rompe el lomo y que cree consensudamente que trabajar 10 horas, trabajar 12 es mejor que trabajar 10 y así, ¿no? Sí, me viene un poco la tesis de Piketty, ¿no? Del economista francés que dijo que hizo un súper estudio donde terminó llegando a la conclusión de que uno termina ganando más dinero por la rentabilidad del capital que por el esfuerzo del trabajo. Que el Sí, capital sin duda. rinde más que el trabajo en los tiempos que vivimos y eso es algo escalofriantemente cierto. Y que eso obviamente contribuye a una sociedad donde los ricos se hacen más ricos y los pobres nunca llegan a poder realmente poder desarrollar sus capacidades. Creo que es uno de los grandes dramas económicos de nuestro tiempo. El capital, este, indudablemente es un instrumento extraordinario de transformación social, de transformación tecnológica, tiene virtudes asombrosas, pero muchas veces está al servicio de la rentabilidad en sí misma, donde cada vez se hace más software para hacer mejor software y no necesariamente tenés tecnologías o innovaciones que generan una mejoría para la sociedad en su conjunto, Claro. que sean inclusivas, que sean democratizantes. Ahí están los grandes. Al mismo tiempo, la abundancia tecnológica también genera movimientos como el software libre, ¿no? El surgimiento de cosas como Linux, que hoy básicamente todos los servidores web del mundo usan Linux, y se generan ciertas tecnologías que están en el dominio público y que están al servicio de toda la sociedad. Pero sí, es una era donde, donde creo que al final la clave está en el conocimiento. El capital en algún punto lo que premia es el conocimiento y lo que castiga también o sea, la diferencia entre una sociedad capitalista y una sociedad socialista. La sociedad capitalista pone al capital en el centro, y necesita premiar experimentos, distinguir experimentos exitosos de experimentos fallidos, para poder progresar, y eso hace que sea una sociedad que tienda a la libertad de expresión, justamente para poder distinguir lo que funciona de lo que no funciona, mientras las sociedades socialistas priorizan el seguro por encima del capital, quieren ofrecer un seguro a toda la sociedad, y el seguro lo que hace, si bien garantiza una media para todos, en el seguro o en la mentalidad del seguro, eh, el experimento fallido, lo que fracasa, lo que se sale de las reglas del seguro, es algo que tiene que estar muy bien probado. Si no está si está por fuera, y no son sociedades que tienden a tener menos libertad de expresión y son sociedades un poco más eh, menos innovadoras o menos propensas a tomar riesgos. Eh, Entre esos dos mundos vivimos, ¿no? Por un lado, la China comunista se ha vuelto supercapitalista, la Estados Unidos capitalista se ha vuelto en un montón de aspectos también muy socialista, pero entre esos dos mundos institucionales nos manejamos, este, y es ahí donde, bueno, creo que al final el conocimiento es lo que se termina premiando, y es la clave un poco para el progreso de todos nosotros. Sí, justo esto, hablando del capital y que vos me hablabas antes, bueno, yo mismo te hice la pregunta a través de la inteligencia artificial de la renta básica universal. En una de las cosas que mencionaba me salió una pregunta que está muy buena, que en realidad no me la hago yo, se la hace Charles Cockle, que si no lo conoces es fantástico, yo tomé un curso con él, es de la hice online obviamente, de la Universidad de Edimburgo, se dedica a la exobiología, la búsqueda de vida extraterrestre en, en cualquier ámbito y tiene varios libros escritos. Y en uno de los capítulos de sus libros se dedica específicamente a preguntarse por qué es necesaria la exploración espacial habiendo tantos problemas en la humanidad. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos el capital, ¿cómo no nos dedicamos a resolver los problemas de desigualdad y, digamos, en vez de intentar ir a Marte, digamos, ¿no? Y la primera respuesta que se me viene a eso la saqué de una entrevista que vos le hiciste a Martín Aracaki,
Sí, eh, que él comentaba muy algo que yo no buena sabía, esa. y es, sí, eh, algo que yo no sabía, que es que cada dólar que se invierte en la exploración espacial es terriblemente rentable, que yo no sabía. Yo pensaba que la mayoría iban a pérdida de estas empresas, porque si vos, no sé, desarrollás un cohete para ir a Marte, no sé cómo hacer para ganar plata o cómo es, pero ¿cómo es tu visión puntualmente frente a esta pregunta? O sea, al destinar dinero a cosas, llamémosle medio estrafalarias, como intentar ir a Marte, versus ese mismo dinero a intentar resolver problemas ambientales o incluso económicos de la humanidad. ¿No? Es un gran tema. Creo que el asistencialismo, hay muchos estudios económicos, eh, es como dinero que va a un agujero negro, o sea, porque de repente no se reinvierte, no está generando algo que perpetúa una fuente de ingreso, que permita la sustentabilidad de ese dinero a largo plazo, ¿no? Entonces, hay mucha crítica, se ha hecho mucha crítica en el pasado a como esa mirada más asistencialista, como Estados Unidos en los 80 donando mucho dinero al África, y que de repente eso no condujo a una mejora estructural del funcionamiento de las sociedades en África, sino que los dilemas, la falta de acceso a agua potable, la falta de acceso a recursos sigue estando latente. Entonces, por otro lado, el desarrollo tecnológico contribuye a la creación de tecnologías que por ahí después sí, en efecto, pueden transformar a la humanidad. Por ejemplo, el desarrollo del CERN, ¿no? Que el colisionador de hadrones en Suiza, bueno, están ahí haciendo que las partículas choquen entre sí. Algunos se podrán preguntar, bueno, ¿qué función tiene eso? Pero bueno, de ahí nació la web, ¿no? Y la web ha democratizado el acceso al conocimiento como ninguna otra cosa en la historia de la humanidad. Creo que hay un antes y un después del surgimiento de la web. Y eso viene es como son como las consecuencias no esperadas de estos grandes programas científicos, como el velcro surgiendo de la exploración espacial, o la virome que pueda escribir en gravedad cero, qué sé yo. Son todas tecnologías, parecen absurdas al principio, pero de repente generan algo que tiene un inmenso valor agregado. Después está lo aspiracional, ¿no? Está lo de inspirar a las generaciones a mirar a las estrellas y a animarse a siempre bueno, a que la humanidad pueda siempre progresar, siempre superarse, siempre ir a más. Creo que también hay algo muy inspirador en eso. Esto lo entiendo y obviamente es una respuesta que está muy bien formulada, que se entiende y que yo mismo estoy de tu lado. Pero también soy consciente que estoy de tu lado porque estoy acá sentado al frente de la computadora con los pies secos, las zapatillas puestas, no tengo hambre porque desayuné, etcétera. Pero la pregunta es que yo quiero hacer es cómo le podemos explicar si esta misma respuesta, cómo hacer para dársela a una madre en Mauritania que tiene hoy en día 6 hijos con hambre que no tienen agua, a decirle, no, mirá, está bien dar los recursos para el CERN que va a resolver la pobreza estructural dentro de 20 años. Este, sí, es, Te pido disculpas, Santi, porque sé que es incómodo lo que te digo, por supuesto. Entiendo, y entiendo que no sos vos quien tiene la solución, ¿no? Pero solamente lo quiero dejar en palabras porque me parece un ejercicio de razonamiento que está bien. Está bien por lo menos planteárselo. ¿por qué lo decís? No, porque no es que yo quiera retrucar tu respuesta como si tu respuesta estuviera mal, No, sino no, no. buscarle la vuelta a decir, bueno, a ver cómo uno, esta respuesta de que las investigaciones espaciales y de colisionador de drones está bien, ¿cómo hago para explicarle un No, concepto que no. tiene nombre hoy en día? Obvio, obvio. Obvio. No, no. Entiendo lo que me decís, lo que me planteás. Y coincido. O sea, no, no. Yo, como te decía antes, viste, si- dado que venimos desde del sur del mundo, tal vez la impronta tecnológica de las cosas que creamos desde acá tengan que tener una impronta mucho más social que, 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 que capitalista, en el sentido de pensar cosas como usar la tecnología que tenemos para generar un ingreso básico a todas las personas que están atravesando alguna necesidad. Yo creo, estoy convencido de que la tecnología que tenemos hoy en día
puede contribuir significativamente a erradicar la pobreza en todo el mundo, o sea, genuinamente. Blockchain, internet, todos los instrumentos tecnológicos que disponemos, de alguna forma tienen que poder erradicar la pobreza o los dramas sociales. Y a mí me gusta la tecnología que tiene ese tipo de impronta. Este, Creo que como todo, ¿no? No lo veo tampoco como una cuestión de excluyente, ¿no? Que una cosa excluye a la otra. Este, Creo que hay cosas de la carrera espacial que eventualmente pueden contribuir a generar tecnologías. ¿No? Por ejemplo, si vamos a Marte y logramos terraformar un planeta como Marte, y bueno, eso sería, seguramente repercutiría en muy buena tecnología para garantizar la sustentabilidad de nuestro propio planeta también. Claro. Este, entonces hay cosas, creo que es como un yin y un yang, ¿no? Que una cosa contiene la otra. Santi, te quiero agradecer enormemente por tu rato. La verdad que disfruté muchísimo la entrevista con vos. No, un placer, la verdad que muy linda charla. Yo lo pasé bárbaro. Por lo general tengo entrevistas que son de coyuntura política, de Libra o de Milei o de esto o lo otro, y la verdad que a mí me sacaste la mañana me sacaste a pasear por un lugar divertido. Así que no, yo la pasé bárbaro. Prefiero tener Re entrevistas bien. como esta toda la vida y lo hiciste súper bien. O sea, sos un gran entrevistador. Bueno, te agradezco, te agradezco. Bueno, ha sido un placer, Bernardo. La verdad que quedamos en contacto para lo que necesites. Y nada, la verdad que muchas gracias por haberme invitado. Mil gracias a vos, Santi. Espectacular. Te dejo un abrazo, chau, chau.